Mateo Españolo, una opción para el puesto de base del Real Madrid de cara a la próxima temporada. ¿Es una buena opción? Lo analizamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar, tiempo ya llevábamos sin hacerlo, de Mateo Españolo, que está, ya sabéis, a préstamo por parte del Real Madrid y que está haciendo, pues, carrera dentro de la liga italiana y este año en Trento jugando también la Eurocup. Y bueno, quería compartir con vosotros pues una opinión al respecto de si sería una opción viable e interesante, sobre todo de cara al Real Madrid para la próxima temporada, donde casi todos intuimos que se deben dar distintos movimientos en el puesto de base, ¿no? Y bueno, hemos hablado de varias opciones, distintos perfiles, más jóvenes, más veteranos. Mateo Español es una buena opción, quizás una opción prematura, es una opción de apuesta, es una opción de presente, pues vamos a comentarlo. Bueno, lo primero es decir que el Trento en Eurocup está muy mal, está haciendo una muy buena temporada, es un equipo que la verdad que no está funcionando demasiado bien en la segunda competición continental, en la segunda máxima competición europea, y estos son los números que presenta Mateo Españolo, que son pues eso, 9,7 puntos, 3,4 rebotes, 4,4 asistencias, un robo por partido y 9 de valoración, donde dentro de los datos también más reseñables podemos hablar, por ejemplo, del 90% en tiros libres, sin tampoco tirar muchísimos, y del 26% en tiros de 3, lo cual, en cierto modo, me ha llamado la atención. En tiros de 2 un 40%, y jugando aproximadamente unos 26 minutos por partido, es decir, siendo un jugador importante dentro de este conjunto transalpino. Bajo esta lupa y estos datos está claro que se siguen manteniendo algunas de las mismas incógnitas más o menos que se intuían de Españolo de manera pretérita tanto en cantera Real Madrid como en sus primeros tiempos en la primera división o el máximo nivel en Italia, ¿no? Que es un jugador que a la hora de formular lanzamientos propios, lanzar del 6,75, sin ser un mal tirador, no es un tirador excesivamente fiable, ni que tampoco él mismo se responsabilice mucho de tirar de 3, ¿no? Digamos que es un jugador con una gran lectura del primer paso a la hora de romper, a la hora de maniobrar y a la hora de dejar la bandeja cerca de canasta. En eso es un jugador que ya ha demostrado nivel. De hecho, hay que decir que Españolo ya tiene experiencia con la absoluta italiana, o sea que ha ido participando, sin ser tampoco un habitual, ha tenido ya su participación. Y bueno, pues es un jugador que al final sigue marcando a día de hoy sus limitaciones en cuanto al oficio de ser un jugador solvente en el tiro exterior, ¿no? Creo que es ahora mismo su gran talón de Aquiles y reitero, sin ser un mal tirador, no es un jugador que se marque unas grandes posibilidades de lanzar por fuera y que sea una grandísima amenaza. En ese aspecto tiene alguna similitud, aunque para mí con una muñeca más fiable que Juan Núñez, y los dos tienen precisamente ese problema, ¿no? Que les pasan bloqueos por detrás, aunque físicamente son rápidos, fuertes, veloces, andan sobre el 1,90, obtienen buenas ventajas desde la calidad y la pulcritud técnica para superar en el pick and roll, para jugar el 2 para 2 y para hacer giros y reversos a la hora de romper al base rival, ¿no? Y en defensa, bueno, pues es un jugador inteligente, lo sigue siendo, es un jugador con gran lectura, y en eso ya lo tenía en el Real Madrid, en la cantera del Real Madrid. Por lo tanto, su evolución es buena, es interesante, pero es verdad que tampoco termina a romper tanto el cascarón como alguno podía intuir. De hecho, a mí, en el momento que lo llamaron tan joven con la selección absoluta de Italia y empezó a trabajar mucho con Gregor Fučka, yo ya tenía la sensación de que podía dar un salto de más nivel dentro de la base nacional en Italia, pero tampoco ha sido tan clarividente esto, reitero, como pensaba yo respecto a su madurez mental, porque es un chico que entiende, tiene mucha lucidez para ver juego, es un jugador muy inteligente, por ahí mezcla pues algunas cositas, por ejemplo, para mí del primer Carlos Alocen, ¿no? Un jugador muy jugón, en el sentido de ver bien al pívot en la zona de 4,70 a la hora de penetrar y buscar esa situación de pick and roll, mate para el center, leer también los espacios liberados para sus compañeros y los tiradores del propio equipo. O sea, que todo eso lo mantiene porque va genético en él, es un jugador que tiene el baloncesto por vena. Entonces yo creo que en resumidas cuentas, haciendo pues acopio mental yo mismo, una introspección de lo que requiere el Real Madrid, de la exigencia Real Madrid,
quizás pues como una opción de tercer base o un segundo base si llega un gran anotador como primer base y no continúan ni el Chacho ni Nigel Williams-Goss por ahí en esa reconversión del puesto de base, pues quizá pudiera tener algún tipo de espacio, pero no lo termino de ver del todo claro y quizá debería terminar su espacio 2024 para poder de verdad tener ahí esa explosión. Recordar que este chico ya está echándole el ojo la NBA, pero creo que hay que ir con pasos bien medidos con respecto a la carrera de Españolo, que sigo pensando que tiene grandes cualidades físicas, creo que tiene piernas, que tiene manos para pasar, que tiene gran capacidad para obtener ventajas desde su altura y su inteligencia cerca de canasta, es un muy buen pasador, es un buen ladrón, es un jugador que en defensa es muy válido para cerrar bases rivales, pero que tiene que mejorar cuestiones del lanzamiento evidentemente, tiene que mejorar su capacidad de generar amenazas múltiples a los equipos rivales, porque eso condiciona el ataque 5 para 5 y a partir de ahí, entonces todo eso quizá que lo mejore de tal manera que el Madrid ya lo pueda valorar de manera más evidente. Insisto, no creo que ahora mismo sea el momento de hacer una valoración evidente de Mateo Españolo. Se me desenfocaba la cámara, por eso hacía lo de la mano. En fin, chicos, dejadme vuestro comentario respecto a Mateo Españolo, si pensáis si es o no base para el Real Madrid de cara a la próxima temporada, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!